de la acusación que se ha hecho al Jurado Nacional de Elecciones sobre un cambio de voto sorpresivo, sobre una sentencia que se había dado ante la postulación del señor Martín Vizcarra y que la verdad que según el reportaje del señor Uceda es preocupante. Les explicamos rapidito el caso. Uno tiene que declarar ante el Jurado Nacional de Elecciones todas sus propiedades. Se considera una propiedad el ser accionista de una empresa, porque el ser accionista de una empresa le redita a uno dinero y además, es una fuente de ingreso. Varios candidatos se habían olvidado de declarar sus acciones. El 22 de enero, el señor Nicolás Tavera del Partido Morado fue sancionado por eso. En esa misma audiencia, el señor Orlando Moyo de APP también. Y el señor Julio César Sumeride de Avanza País también. Los tres tenían problemas con haber declarado sus acciones. Luego vino el caso del señor Vizcarra, que tenía el mismo perfil, el mismo tipo de pedido, y resulta que la sala decidió que el señor Vizcarra iba a resultar inocente, es decir, que podía seguir con su candidatura, pero como ya se había votado en 3 ocasiones anteriores, el 20 de febrero, de manera distinta, se decidió cambiar el sentido de los votos. Es por lo menos raro. No vamos a decir si es ilegal, irregular, eso se encargarán los especialistas, la justicia, pero es por lo menos raro. Y lo que sí es claro es que siembra un manto de sospecha sobre la independencia del Jurado Nacional de Elecciones. Le preguntamos justamente a Iván La Negra de Transparencia cuál es la posición de los observadores de este proceso electoral. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan. El magistrado Jorge Salas se ha molestado ante este informe del periodista Ricardo Uceda, que hay que decir no se caracteriza por sacar informaciones que no están confirmadas. Pero ¿cuál es la percepción, por ejemplo, de Transparencia y de los que observan los procesos electorales con respecto a un problema como este? Bueno, la primera cuestión, y es un tema que hemos señalado ya hace mucho tiempo, es que no deberíamos estar en ese tipo de discusiones. O sea, que ese tipo de discusión sobre formalidades, sobre si alguien debe o no pues postular, es algo que debió haberse cambiado hace mucho, ¿no? Lo segundo es que sí hay un primer tema que hay que observar. En la ley de organizaciones políticas que se modificó en el año pasado, se agregó una nueva facultad del jurado, que era que, como había este tema que ocurría en otras elecciones, ¿no? Donde habían estos olvidos, ¿no? Que en algunas ocasiones pueden ser voluntarios, ¿no? Ya no sería un olvido, sino realmente una omisión, pero también ocurre que en otras ocasiones sí eran situaciones en las cuales lo que pasaba es que por un asunto de problemas en los registros, por ejemplo, no quedaba clara una situación legal de algún postulante. Entonces lo que se dijo es mejor que el jurado directamente incorpore la información que ya está en los registros públicos a las hojas de vida. Y eso se colocó en la ley. O sea, la ley actualmente dice eso, ¿no? Los datos de las hojas de vida, estoy leyendo lo que dice la ley, deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones de los registros públicos y publicados directamente por el jurado. Y más bien se señalaba que aquello que no estaba en los registros, pues eso sí debía ser establecido a través de un reglamento cómo iban a ser incorporados en la hoja de vida. Uh-huh. Entonces uno esperaba que ya todo lo que es registros públicos no tuviera este problema, ¿no? Sin embargo, nuevamente estamos viendo que hay esta situación y en verdad no es solamente un caso, son muchos casos en donde el problema básicamente es ese, ¿no? Entonces esa es la segunda reflexión. La tercera cuestión es que más allá de que nosotros estemos de acuerdo de que no se debe generar ningún tipo de situación que afecte los derechos políticos que son tan importantes por formalidades, que es importante que el jurado tenga un comportamiento idéntico respecto a casos similares. Esa es la regla, ¿no? Así es, aunque la regla nos parezca absurda, ¿no es cierto? Lo que se aplica igual para todos, ¿no? Claro. Uh-huh. De hecho, es terrible, ¿no? Que se vulneren los derechos de muchos bajo las mismas reglas, pero en verdad la regla debe ser esa, el mismo criterio para todo tipo de decisión. Uh-huh. Ahora, la otra cuestión es que hay aspectos del procedimiento que tienen un mecanismo de reserva, es decir, si has visto el reportaje se señala de que no pueden verificar, por ejemplo,
lo que están señalando en actas, porque eso no consta en actas. O sea, hay una etapa del proceso que es deliberativa, entendemos. Claro, que es cerrado y entonces no tienes cómo comprobar eso. Iván, te pido, sí, disculpa la interrupción, que te quedes un segundito ahí con nosotros, que tenemos que ir a la pausa y volvemos con la información. Seguimos conversando con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, sobre esta denuncia que ha salido en el diario La República, según la cual el Jurado Nacional de Elecciones habría cambiado su voto para favorecer a Martín Vizcarra ante la posibilidad de que no pudiera seguir adelante su inscripción. Ya el Jurado Nacional Especial el Jurado Electoral Especial había dicho que la candidatura no iba. ¿Por qué? Porque así como él y otros candidatos no había declarado acciones en una empresa. Iván, habíamos hablado primero de esta suerte de burocratización, que lo que impide es que los candidatos se inscriban y les llenan de requisitos que no resultan relevantes o que podrían simplemente constatarse o buscar en registros públicos sin necesidad de que el candidato se acuerde hasta de la última llanta de un auto que tuvo. Eso de acuerdo, pero lo cierto es que pero sin que eso se esté dando, igual se han estado tachando candidaturas en el Congreso anterior nomás, por no haber detallado todo lo que un candidato tiene. Hay parte del procedimiento, explicabas, Iván, de estas decisiones que no se puede transparentar porque simplemente es el debate que se hace en privado y que ningún miembro del Jurado Nacional tiene por qué decir. Es más, creo que está prohibido, ¿no, Iván?, que se saque a la luz el debate que llevó a una decisión. En el caso del jurado tiene reglas propias, ¿no? Porque la Corte Suprema tiene también sus propias reglas, y una de las cosas, por ejemplo, que se hace es no se hace ninguna referencia al sentido del voto hasta que está publicada la sentencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es un mecanismo, digamos, que impide que, por ejemplo, que una persona que se ve afectada por una decisión en ese interín entre que se termina la deliberación y se publica la resolución, presione por un cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismos me parecen razonables que se podrían implementar, ¿no? La otra cuestión es que en muchas ocasiones tú has visto lo del Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando son decisiones muy importantes, abren el espacio, inclusive han transmitido la deliberación, porque consideran que el caso es muy relevante y es mejor la máxima transparencia, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de prácticas pueden pensarse para algún tipo de decisión que implican consecuencias muy importantes para un proceso electoral. Ahora, acá lo que genera suspicacia, y es por eso lo que se motiva la nota de Ricardo Uceda, es que el 22 de enero se le impide postular, se dice que no tienen derecho a postular 3 candidatos, pero claro, todavía no se había publicado, ¿no es cierto? Una vez publicada la sentencia ya no hay nada que hacer. Y el 3 de febrero, cuando entra el pedido de Vizcarra, a Vizcarra se le dice, sí puedes, y automáticamente se revierte el sentido de los votos de los casos anteriores, porque obviamente si a Vizcarra le decían sí puedes y al resto no, se iba a generar una desigualdad, iba a haber una inconsecuencia en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto es motivo de alarma? A ver, sí es cierto que hay mucha distancia entre el momento en el cual se toma la decisión y se publica la resolución, ¿ok? Eso sí es algo que normal. Ha ocurrido. Mira, acá estoy justamente viendo la plataforma electoral, lo último que han publicado, y por ejemplo, uno encuentra que una decisión se tomó el 29 de enero y se publica el 5 de febrero. Ahora, en otros casos, explica Uceda que no es necesario que la publicación dé por hecho ya el resultado, que a veces cuando ya se votó, ya se redactó, se hace pública cuál fue la decisión y bueno, después ya se publica, ¿no? Para que los mismos candidatos sepan qué tienen que hacer o qué no, ¿no? Sí, aunque en realidad los plazos, por ejemplo, y acá no hablo del pleno del jurado, sino de los jurados especiales, los plazos solo corren a partir de la notificación y la publicación de las resoluciones, ¿no? De acuerdo. Pero efectivamente, creo que aquí lo que hay que buscar, y creo que acá la solución es más transparencia, ¿no? Cambiar las reglas para garantizar de que no existan posibilidades de algún tipo de especulación sobre ese tipo de situaciones tan serias, ¿no? Yo creo que lo que le conviene a la elección es desechar cualquier tipo de sospecha, de situación, de un trato distinto a los candidatos en virtud de sus condiciones personales. Acá tiene que ser todo bajo las mismas reglas y bajo el mismo criterio, no importa
de dónde provengan y cuál sea pues el partido por el cual postula cada postulante, ¿no? Pregunta, el juez Jorge Luis Salas, a quien junto con otra persona otro de los jueces ha cambiado su voto para que todos estos candidatos puedan postular, incluido el señor Vizcarra, se ha molestado por las críticas que se le han hecho. ¿Tiene que ser esa la actitud o más bien su actitud debería ser de transparentar o aclarar cualquier duda de parte de la población? Sí, a ver, entiendo que el juez ha señalado dos cosas, ¿no? Desde luego ha rechazado estas afirmaciones. Creo que, como digo, la respuesta tiene que ser siempre propositiva, es decir, entendemos que puede haber una preocupación respecto a esto que ocurre, explicar por qué esto eventualmente ha ocurrido, si es que hay elementos que así lo sustenten, pero además plantear qué hacer para evitar que algo así pase más adelante, que creo que es algo fundamental, ¿no? Y lo otro es, de acuerdo. Porque a veces los problemas se mantienen en el tiempo, especialmente porque no se toman medidas correctivas, y creo que ahí eso es lo que normalmente las autoridades siempre deben que plantear para resolver estos problemas de fondo, ¿no? ¿Tiene sentido que el Congreso lo cite para preguntar sobre este caso o sobre cualquier otro caso que tenga sobre el que haya dudas? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque los jueces, y en este caso el Jurado de Elección está ejerciendo una función jurisdiccional, los jueces tienen autonomía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no cruzar esas líneas, ¿no? Entre poderes públicos. Y Transparencia es una institución que siempre está al tanto, y es parte de su labor, de velar porque las elecciones se dan de manera limpia y sin ningún tipo de interferencia. ¿Esto no es considerado todavía un problema? O sea, está no genera mayor preocupación, ¿no sería puesto en una lista de irregularidades? A ver, sí, desde luego, nosotros siempre notamos cualquier tipo de cuestionamiento que pueda haber de las partes, ¿no? Pero siempre cualquier tipo de juicio tiene que basarse ya en una prueba muy contundente, evidente, ¿no? Inclusive en el propio reportaje que ha citado se señala que no pueden hacer afirmaciones más de fondo porque les faltan elementos que no son parte, digamos, de lo que se publica, ¿no? Entonces hay un elemento, digamos, que difícilmente nos sustentaría una afirmación tan fuerte, ¿no? De acuerdo, hay que decirlo. Lo que ha pasado es raro. Hasta ahí podemos llegar. Es raro, porque no se ha violado ninguna norma. Lo que pasa es que daron una sentencia en un sentido y luego, más de 10 días después, cambiarla, ¿no? Justo cuando les llega un caso sensible, no es, o sea, genera, por lo menos hay que decirlo así, suspicacia. Sí. Ahora, sí hay que decir algo en defensa del jurado, no hablo acá de la persona en particular, ¿no? El jurado, creo que tanto la OMP, el jurado, como RENIEC en general han mejorado durante los últimos años su gestión, ¿no? El manejo de los procesos. De acuerdo. Pero es importantísimo que evitemos que cosas así nos afecten en el futuro, ¿no? Porque si esto, por ejemplo, llegara digamos, a ser un asunto generalizado, desde luego, pues sí implicaría una preocupación mayor para todos los ciudadanos, ¿no? Muy bien, Iván, clarísimo entonces, y vamos a seguir de cerca a lo que pasa en el Jurado Nacional de Elecciones, también en los jurados especiales, y de acuerdo con Iván Lanegra de Transparencia, esto requiere toda la transparencia, valga la redundancia, que se necesite para evitar cualquier mala interpretación. Son la 1:42 de la tarde. Nos vamos hasta Tacna.